buena noticia para todos vosotros, para arrancar, que ya está fenomenal tener buenas noticias, porque en este momento que corre todo tan rápido, ¿no? En este mundo que corre rápido, tener esa capacidad de pensar, ¿no? De detenerse a reflexionar, creo ya que es un acto de liderazgo. Así que ya empezamos siendo líderes que nos paramos a reflexionar, porque escuchar a Javier Fernández Aguado es realmente reflexionar. Y os voy a contar que no es la primera vez que le entrevisto, hemos tenido ocasión de contar con él en varios eventos de Canal CEO a lo largo de los últimos años, y la verdad es que me pasa una cosa que os quiero contar, no me importa confesarlo, que no me pasa con muchísimas personas a las que he tenido ocasión de entrevistar. Y es que sois unos afortunados, os envidio absolutamente. ¿Por qué? Porque vais a estar escuchándole y podéis hacer lo que queráis, escucharle, reflexionar, iros a cualquier sitio, ¿no? Y a mí me pasa una cosa cuando escucho a Javier, y es que me cuesta mucho seguir la entrevista. Me cuesta seguir la entrevista porque me lleva a un terreno en el que necesito detenerme, me lleva a un terreno en el que quiero escribir en el papel, me lleva a un momento en el que quiero no perderme una idea. Y entonces lo que me pasa con Javier, por cierto, no lo digo por si me pierdo, que no lo tengáis en cuenta, pero lo digo porque es verdad que me pasa. Pero si me pasa y lo detectáis, que sepáis que me he excusado. Bueno, pues lo que me pasa con Javier es que efectivamente, y por eso os envidio, porque podéis ir a vuestro mundo donde queráis, y a mí me cuesta seguirle. En la última entrevista que le hice llegó un momento en el que dije, bueno, no apuntes nada, porque realmente vas a parecer tonta, porque no vas a preguntar nada coherente en la siguiente pregunta, porque ya te has ido, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que no me pase, Javier, así que di cosas interesantes, pero déjame seguirte. Y bueno, pues por eso os decía que os envidio. ¿Qué os voy a contar de él? Dejarme que antes, como algunos de vosotros sé que muchísimos le conocéis y estáis aquí por eso, porque queréis escucharle, pero otros a lo mejor no tenéis toda la información sobre Javier Fernández Aguado, que es actualmente socio director de Minvalue, pero que su trabajo como investigador, coach y conferenciante le ha llevado a tener premios en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Guatemala, en España. Ha escrito 70 libros, que yo con uno no estoy dando abasto, ya con uno, 70 libros, la mitad de ellos en colaboración, entre otros también, con Lit Editorial, ¿no? Que es tu editorial, y que ahí también compartimos. Entrevista a Aristóteles, Egipto, Escuela de Directivos, La soledad del directivo, Roma, Escuela de Directivos, Camaradas, de Lenin a hoy, Entrevista a Stalin, 2000 años liderando equipos o patologías en las organizaciones. Bueno, o sea, ha publicado, el último que me llegó a mí fue Management Pontificio, que ya te confesé que no me lo he leído aún, pero de aquí he sacado esta información tan interesante, que es que se han publicado más de 300 libros y ensayos analizando su pensamiento. Es el único intelectual español contemporáneo sobre el que se han realizado 2 simposios internacionales para analizar sus propuestas. Tuvieron lugar en 2010 y en 2019 y asistieron más de 700 profesionales y académicos de 20 países. Ha sido catedrático en la Escuela de Negocios de Navarra y es director de la Cátedra de Management en el IE. Bueno, pues tenemos por delante una entrevista en la que realmente, con un perfil como el de Javier, pues comprenderéis que me pase eso de que me pierda. Y el título es ese título que hemos dado en Canal CEO, pues porque había que ponerle un título dentro de todo ese dominio de sabiduría que tiene Javier. Llevamos tanto tiempo ya escuchando lo del liderazgo humanista, ¿no? Que se le ocurrió a nuestra directora de contenidos esto de, bueno, ¿y el siguiente paso para ser un líder humanista cuál es, no? Porque ahora se dice mucho eso de las personas en el centro y tal. Bueno, hay veces que sí, hay veces que no, son expresiones manidas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a empezar, después de presentarte, Javier, voy a empezar con esa primera pregunta. ¿Cuál es realmente el siguiente paso después de todo lo que ya creo que aquí, y como son seguidores de Canal CEO, llevamos mucho tiempo hablando del liderazgo humanista en Canal CEO? Entiendo que ya saben más o menos la base del liderazgo humanista. Vamos al siguiente paso. ¿Cuál es para ti el siguiente paso? Bueno, antes de nada, gracias, Noemí, por la invitación, y gracias a ustedes, vosotros, por estar aquí. Ocasión de volver a ver a viejos amigos. Back to the basics. Yo creo que la clave es volver a lo esencial, volver a los cimientos. A mí me hace gracia fórmulas que
evidentemente cualquier persona que se dedica a la consultoría tiene que ir lanzando porque hay que vender, pero que ya fueron dichas hace mucho tiempo. Y en concreto, el liderazgo humanista para mí tiene una referencia básica que es un dicho latino. En el año 2009 vi varias veces un anuncio en un periódico gallego que decía: se busca profesor de latín imprescindible nativo. Que quedó vacante el puesto, pero el latín es esencial. Y en concreto en la Edad Media se decía in omnibus respice finem, respeta el fin de cada cosa. Y el liderazgo humanista no es más que respetar el fin de las cosas. Las organizaciones son creadas o deben ser creadas para la persona. Y eso no es un capricho, porque la técnica sin ética siempre se torna perversa. Si avanzamos a gran velocidad, pues caeremos en lo que ya decía Séneca, que luego le copió Shakespeare sin citarle. Para quien no sabe dónde va, no hay buen viento ni mal viento. Y el referente, la brújula, es la ética, son los valores. Eso es así porque el centro de las organizaciones son las personas. Y cuando las organizaciones pierden el foco, pues entonces se convierten en organizaciones criminales. Y esto no es nada nuevo. Me remito un poco antes del comienzo de la Edad Media para que vean que las cosas siguen siendo igual. En el siglo V hubo dos grandes pensadores, uno en Occidente, otro en Oriente. El de Occidente, que era africano, nació en Tagaste, profesor en Roma, luego en Milán, decía lo siguiente, van a ver lo actual que es, lo pueden verificar en el telediario del mediodía hoy. Decía Agustín de Hipona: remota itaque justitia, quet sunt regnam, y si maña la trocinia. Si alguien tiene olvidado el latín, traduzco: si eliminas la justicia, si eliminas la ética, ¿en qué se convierte un gobierno sino en una cueva de ladrones? Esto es siglo V, mayor actualidad no puede tener, y esto es aplicable al gobierno, como es evidente, pero es aplicable a muchas organizaciones que en realidad no son organizaciones que tienen como centro a la persona, sino que tienen como centro a una persona o tienen como centro el enriquecimiento ilícito. Nos vamos a acordar todos de esta reflexión, no sé si de la frase, cuando veamos el telediario, de la frase no lo sé, pero siempre que te oigo me recuerdo mi buenas notas de latín, que mal uso he hecho de ellas. Pero te quería preguntar, porque hemos leído muchas veces que tú propones una cosa que me parece súper interesante, y es que dices que la virtud, tú propones la virtud como fundamento, los hábitos como método, y el propósito como norte, o quizá como brújula, ¿no?, que decías ahora. ¿Dónde ves tú el mayor número de errores en empresas en las que acompañas, en líderes incluso, en esa idea de la virtud como fundamento, los hábitos como método y el propósito como norte? ¿Dónde están los errores? ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, los errores son reiterativos porque el ser humano ha cambiado muy poco. Ayer estuve con el equipo directivo de Tecnalia, 100 personas y las empresas asociadas, y hubo una mesa redonda interesantísima sobre temas de tecnología. Parece que la tecnología lo cubre todo. La persona no cambia, ni con IA ni sin IA. La persona tiene unos comportamientos esenciales. Cada uno de nosotros lleva dentro un ángel y un diablo, y con y sin tecnología a veces dejamos crecer al ángel y a veces dejamos que sea el diablo el que se desarrolle. Las verdades esenciales ni han cambiado en lo personal ni van a cambiar. Igual sucede en las verdades corporativas. Si es el caso, luego entramos en una de esas verdades que no van a cambiar. El ser humano no ha cambiado. Y lo que sucede es que a veces olvidamos los límites que fueron magistralmente descritos
por Aristóteles, el coach de Alejandro Magno, conocido como el Estagirita. Por cierto que Alejandro Magno parecía de Bilbao, porque un día, esto para los que siguen al coaching, ¿no? Un día le dijo a Alejandro Magno, oye, pásame una facturilla, ¿no? Por los servicios de coaching. Y Aristóteles le dijo, oye, ¿por qué no me reconstruyes Estagira, que era su ciudad natal, que había sido arrasada, ¿no? Y Alejandro Magno, como si fuera de Bilbao, dijo, ahí la tienes, ¿no? Y le reconstruyó la ciudad, ¿no? Si se pagase también el coaching, mejor andaríamos, ¿verdad? Bien. Aristóteles, y voy a recomendar un libro que es Entrevista a Aristóteles, no porque lo haya escrito yo, que es así, sino porque yo trato de facilitar el acceso a uno de los 3 mayores pensadores de la historia de la humanidad. El primero de ellos, Aristóteles. Aristóteles marca unas líneas que cuando las olvidamos nos estrellamos, y una de ellas es que ser ambicioso es muy bueno. La ambición, luego lo explicaría Adam Smith, la ambición del carnicero es lo que permite que la economía funcione, porque él no te regala la carne, él quiere tener una buena carne para poder vendértela a buen precio. Es ambicioso y es razonable que sea así. Cuando cualquiera de nosotros vendemos productos o servicios, pues es lógico que tengamos una sana ambición. El problema está cuando la ambición pierde el norte y se convierte en codicia. En ese momento empieza la corrupción del ser humano. Cada uno de nosotros somos lo que no somos, cada uno de nosotros somos lo que queremos llegar a ser, cada uno de nosotros somos nuestras ilusiones, nuestras expectativas, y nos jugamos mucho en marcar unos propósitos y unas expectativas que sean razonables. Por mencionar el tema del propósito, que hoy en día parece que no hay foro empresarial donde no se deba hablar de propósito. El propósito fue explicado hace 2300 años por el mismo Aristóteles cuando habla de la causa final. Lo primero en la intención y lo último en la consecución. Yo explico la causa final personal, no la corporativa, la personal, recomendando visitar cementerios. Yo lo hago con frecuencia, es uno de mis hobbies. Anteayer en Bilbao estuve visitando el cementerio de Derio. El problema de los vascos es que son grandísimos trabajadores, pero a veces les falta un poquito de humor, cosa que en otros sitios del mundo sí te lo encuentras, ¿no? Entonces estuve mirando lápidas y eran todas muy serias, ¿no? Pero yo he visto lápidas que hablan muy bien del propósito, ¿no? Como aquella que decía, aquí yace feliz Juan, que siempre tuvo el propósito que ahora alcanza de quedarse en los huesos. O, por ejemplo, ese otro propósito que decía, aquí descansa Manuel, que nunca hizo otra cosa. Bueno, el epitafio es, hace poco estaba con mi familia en Galicia este verano y me fui con mi hijo a visitar el cementerio de Sigüeiro, que está al lado de Santiago. Y ahí vi un epitafio que me entusiasmó, porque decía Jesusa, emprendedoira, lotatoira e boa. Me parece sublime, ¿no? Emprendedora, luchadora y buena. Qué gran epitafio, qué gran propósito vital. Y había grabado, al lado del epitafio, un dedal, o sea, que debe ser la costurera del pueblo, ¿no? Pues una costurera que es emprendedora, luchadora y buena. Esos son buenos propósitos. A veces uno trata con personas que parece que su propósito, es decir, su epitafio, vaya a ser, logré engañar a muchos, ¿no? Pues menudo propósito vital, ¿no? O respondí 100.000 WhatsApps, ¿no? Pues bueno, eso está bien, pero quizá como propósito es mejorable, ¿no? Yo propongo, y con esto termino, un propósito, yo se lo encargaba a mi mujer como epílogo y como epitafio de un cantamañanas chileno que, en fin, fue un cara dura vital, pero el epitafio me entusiasma, es el título de un libro póstumo que escribió. Él vivió de ser comunista como tantos otros
y además vivió muy bien. Tenía casa en Valparaíso, yo he visitado todas sus casas. En Valparaíso, tenía casa en Bellavista, en Santiago, tenía casa en Cuevas Negras, casoplones espectaculares, ¿no? Nunca hizo nada, pero vivió muy bien, ¿no? Pues este caballero escribió un libro que lleva por título Confieso que he vivido. A mí me parece un epitafio fantástico, ¿no? Confieso que he vivido, porque vivir, ¿en qué consiste? Pues vivir consiste no en durar, sino en hacer algo, en dejar un legado, y parte de ese legado es ayudar a otras personas a desarrollarse. Eso para mí es un buen propósito. Vamos a estar todos pensando a ver qué epitafio, qué epitafio queremos para nosotros y que tenga sentido del humor, que tenga humor, ¿no? No hay una entrevista igual que otra, entonces yo no me esperaba que contara chistes hoy porque es la primera vez que Javier Fernández Aguado me sorprende con chistes, así que gracias, Javier, porque me he relajado un poco, ¿vale? Me he relajado un poco. A mí me fascina una cosa de Javier, ha hablado de entrevistas a Aristóteles y tuvimos ocasión de escucharle en unos premios Dux que a lo mejor alguno de vosotros conocéis. De hecho, tenemos por aquí incluso algún CEO Dux, o sea, que ha sido reconocido como Dux, y tuvimos ocasión en una gala de esos premios de escucharle. Y me fascina una cosa, y es que tiene otro libro también que es como una entrevista ficticia, ¿no? El de Bolívar, el de Simón Bolívar también es una entrevista ficticia que le haces, ¿no? Es una cosa, o sea, que me gusta que hayas hablado de Aristóteles, porque además yo tenía una pregunta para ti en relación a Aristóteles, que es que tú reivindicas la pronesis, la prudencia. Has hablado antes de Aristóteles con la idea del somos lo que queremos ser, ¿no? De esa idea de hacia dónde vamos y de propósito, pero ahora me gustará detenerme en la prudencia como núcleo del buen gobierno corporativo, ¿no? Si Aristóteles definía la prudencia como la recta deliberación sobre lo que es bueno y conveniente, ¿qué decisiones crees tú que en un comité de dirección actual exigen esa prudencia, ¿no? ¿O dónde ves que se echa más de menos esa prudencia hoy en día? Sí, la prónesis es fundamental. La prudencia, es origen griego, pero pasa por el latín, es proculvidere, te diría un latino, ¿no? Aunque no sea nativo. Y proculvidere significa ver lejos. Video vides videre, visu, procul lejos, ¿no? Ver lejos, ver largo. La estrategia es ver largo. Desafortunadamente vivimos en ocasiones muy al regate y eso es táctica o tactismo, pero lo importante es el proyecto, lo importante es el legado de la empresa y de la propia persona. Por tanto, la prudencia no es un capricho, es una de las 4 virtudes cardinales que fueron desarrolladas en parte por los estoicos, luego consolidadas por el cristianismo, fantásticamente explicadas por el segundo gran pensador de la historia de la humanidad en el siglo XIII, por Tomás de Aquino, catedrático en la Sorbona. La prudencia no es un capricho, sin prudencia andamos perdidos, y a nivel personal y a nivel corporativo. Hay decisiones imprudentes sencillamente porque solo están pensando en cuál es mi resultado inmediato. Y hay decisiones prudentes que son las que están pensando no solo en lo que va a suceder mañana, porque tú puedes engañar a un cliente sin ninguna duda y le puedes pasar una minuta absolutamente desproporcionada, ¿no? Como hay abogados, hay que comentar algo sobre los abogados. Tengo muchos amigos abogados, ¿no? Y saben aquel abogado que llega al cielo y dice, ¿no? Qué alegría una persona con 196 años, ¿no? Dice, ¿cómo? Pero si yo he muerto con 70. Y le dice San Pedro, imposible por las horas que ha facturado, ¿no? Bueno, pues es evidente que uno puede jugar al corto y hay mucha gente que juega al corto, pero lo importante es el medio y el largo plazo. Por mi despacho yo me dedico a gran parte de mi día a investigar, un 50 o un 60% de mi día se dedica a investigar. Y el resto del tiempo me dedico a ser confesor de directivos, presidentes, dueños de compañías, directores generales,
que pasan por mi despacho y luego pues doy conferencias, ¿no? Esto es un poco mi esquema de día, ¿no? Pero cuando confieso directivos, algunos están en activo, pero también pasan por mi despacho ex presidentes, ex directivos, y no infrecuentemente alguno o alguna se me ha echado a llorar, porque dicen, si yo hubiera sido consciente, pues no hubiera tomado estas decisiones. Es decir, por el tema de los límites, ¿no? Es decir, ¿es lógico crear un patrimonio? Evidentemente lo es. ¿Es lógico vivir para el patrimonio? Evidentemente no lo es. Son pequeños matices que hacen que te vayas construyendo o que te vayas destruyendo. Y esas decisiones se toman en el día a día en función de los valores que te hayan enseñado en casa y los que tú hayas querido asumir. En el ambiente no están esos valores. O sea, en el ambiente más bien está en el valor de engaña al otro, aprovéchate. Shakespeare lo dijo de manera magnífica, ¿no? Y fíjense que no estamos hablando del presente, ¿no? Pero dijo, el directivo más peligroso es el mentiroso. Porque el mentiroso quiebra algo esencial en las relaciones personales y corporativas, que es la confianza. Tú no te puedes fiar de alguien que está mintiendo, es una persona deleznable. Yo no pongo ningún nombre, es alguien del que hay que huir porque está rompiendo algo esencial para construir algo sólido, que es la confianza. La confianza es algo esencial en el mundo personal y en el mundo corporativo. ¿Y qué es la confianza? La confianza es, de nuevo el profe de latín, cum fiducia, aquel que da fe de su palabra. Tú has dicho algo y lo cumples, pero es que no me conviene ahora. Sí, pero yo soy fiel a mí mismo. Es que eso te va a suponer una pérdida, sí, pero prefiero perder dinero y prefiero crecer como persona. Esas decisiones no son fáciles y no están en el ambiente, y el líder humanista y la persona que no es líder pero que tenga sentido común sabe que lo correcto es una cosa y puede engañarse, pero eso al final acaba aflorando. Bueno, ya me quedo con el procurvidere, que es muy buena para la idea de prudencia, ¿no? De ver lejos, y con el confiducia, que es esa fe, ¿no? En relación a la confianza, ¿no? Fíjate que Javier, en Roma, Escuela de Directivos, en ese otro libro tuyo, rastreas lecciones romanas para el management de hoy, y si tuvieras que convertir, por decirlo de algún modo, en un protocolo ejecutivo, ¿no? Que sea esa idea de ver lejos que decíamos ahora, ¿no? De la prudencia, con otra de la que también hablas, que es mandar obedeciendo, que tú hablas de mandar obedeciendo como liderazgo de servicio, ¿no? Uniendo esas dos ideas, más todo lo que nos has contado, ¿qué 3 hábitos, como para ti el hábito es, si dijéramos, la virtud, el hábito, bueno, pues ¿qué 3 hábitos operativos pondrías mañana en un comité de dirección? Pues el primero, que es muy complicado, es escuchar, porque habitualmente no escuchamos, habitualmente lo que estamos haciendo es contraargumentar, y tenemos que escuchar. Escuchar es muy difícil porque exige prestar atención, exige bloquear la fantasía. Lo primero es escuchar al otro miembro del comité de dirección, escuchar al mercado, escuchar a la calle. A mí me hace gracia, ahora la semana que viene me voy a México, y México he ido montones de veces, docenas de veces a trabajar, y me acuerdo cuando me contrataron un proyecto de 2 años para formar a la alta dirección de Pemex. Y entonces mencioné en la primera de las sesiones que había estado hablando con el taxista o el chofer que me habían puesto, ¿no? Y eso en México es bastante incomprensible. O sea, entonces me miraron los ingenieros jefes de esa pequeña compañía de 300.000 empleados que es Pemex, me miraron con perplejidad, diciendo, este señor, ¿de qué va, no? Entonces pregunté después, me dijeron, no, es que aquí habitualmente el tema de las relaciones sociales se mantiene una distancia, y a partir de ese día, en todas las sesiones que di, hablaba del chofer, ¿no?
Porque tenemos que aprender a escuchar y todo el mundo sabe algo que nosotros no sabemos. Esto lo decía mucho mi abuelo paterno, perdón, mi abuelo materno, al que no conocí, pero tiene una calle en León, porque fue alcalde de León. Y hace poco estuve en su avenida, en la avenida José Aguado, que fue mi abuelo. Él decía una cosa maravillosa que me trasladó mi madre, que quizá es una segunda gran virtud para cualquiera, ¿no? Él decía que todo el mundo suma 10. Lo que pasa es que sumamos 10 de manera diferente. Y a veces pensamos que el 10 es el nuestro, porque pues hemos llegado a tal comité de dirección, porque hemos tenido tal fortuna, porque vivimos en tal barrio. Bueno, todo el mundo suma 10. Y de lo que se trata es de entender el 10 que suma la persona que tenemos delante. Eso se podría formular como un tercer hábito, que es que el líder solo sabe contar hasta 1. El líder solo tiene una persona a la que atender. Y hay una gran distancia entre el líder y el manipulador. El manipulador ve masas, ve grupos humanos. El líder ve personas. En la otra entrevista que he publicado hasta el momento es entrevista a Stalin, que no son libros de ficción, son libros en los que yo pongo voz para entender lo que esos personajes han dicho. O sea, no es una novela, son libros que responden estrictamente en cada frase a lo que esas personas pensaban, ¿no? Y Stalin, que tiene el mérito de ser el segundo mayor asesino de la historia de la humanidad, medalla de plata, él utilizaba una frase que no era suya, pero que hizo suya. Él decía: la muerte de una persona puede ser un drama. Se refería a su sobrina-amante que se suicidó. La muerte de 1.000.000 de personas es mera estadística. Él se encargó de aproximadamente 60 estadísticas. El líder no ve masas, el líder no ve Excel, el líder ve personas. Por tanto, saber escuchar, estar en esa disposición de aprendizaje, sumar hasta 1, son hábitos muy buenos para cualquier directivo y para cualquier persona en general. Me acuerdo que en la última entrevista que tuve ocasión de hacerte no hace muchos meses, me dejaste una idea que has repetido ahora, quizá no del mismo modo que me la contaste, pero es esa idea de que el líder va de uno en uno, ¿no? Y cómo tratamos a las personas de nuestro equipo intentando ver, a pesar de que sean miles de personas, pero eso es muy difícil. Ujú. Es muy difícil, pero hay gente que logra hacerlo. Evidentemente es más cómodo ver masa, pero ver personas. Me gusta poner ejemplos contemporáneos, porque yo la inmensa mayoría de los directivos que conozco son fantásticos, son extraordinarios. Y voy a poner un ejemplo de un caballero con el que trabajé 10 años, nacido en Vallecas, en el Valle del Cas. Y este empresario que salió de la nada montó un imperio de una tecnológica. Él llegó a llevar el 70% del back office de las operaciones de bolsa que se hacían en España. En un momento determinado, cuando él era un gran empresario, bueno, hizo un casting, al final decidió que yo era la persona adecuada para servirle de frontón, y durante 10 años pues comimos una vez al mes sistemáticamente, pues para ir comentando, porque él me decía: yo sé lo que he hecho, pero no sé cómo lo he hecho, entonces eso me lo tienes que explicar tú. Y entonces pues fuimos trabajando. Él de vez en cuando me decía, y era verdad, cualquier persona de mi empresa daría 1 litro de sangre por mí. Y era verdad, yo conocía a su equipo, trabajaba mucho con ellos, y cualquiera hubiera matado por Luis Poblador Cumplido, doy el nombre completo. Y enseguida añadía: pero esto sucede porque yo he dado 2 litros de sangre por cada uno de ellos, cosa que también era verdad, porque Luis era sanamente ambicioso, pero también era sanamente distribuidor de los beneficios de aquella empresa, que eran importantes, ¿no? A mí me impresionó, él vendió la empresa, yo colaboré con él en la venta a la empresa, una multinacional italiana, a una empresa familiar, y pensaba jubilarse y dedicarse ya pues a viajar. Le dio un cáncer y murió en 6 meses, ¿no? Mes de agosto. Yo estaba volviendo de un ciclo de conferencias en América
y me lo comunicaron justo en el avión. Fue llegar a Madrid y me fui al tanatorio. En el cementerio, en el tanatorio del cementerio de San Isidro, estábamos cientos de personas. Nadie esperaba ya nada de Luis, estaba muerto. Había vendido la empresa, ya no había nada. Pero esa persona se había dado a los demás y estaba recogiendo el cariño. Él había dado mucho más de lo que estaba recibiendo. Y yo cuando veo a gente sola, ex directivos, ex presidentes que están muy solos, pues algunos se me echan a llorar porque lo han hecho mal. Y dicen, si hubiera reflexionado, voy a contar una anécdota, no doy el nombre, de un gran directivo de una multinacional que hace 3 o 4 meses, justo antes del verano, me vino a ver. Él tiene muchas fábricas en España y me decía, venía a verte porque yo ahora mismo, es el CEO de la empresa, tengo cientos y no miles de personas que me bailan el agua. Yo voy por toda España, a las fábricas, tal, en fin, todo el mundo me hace fiesta, pero yo tengo clarísimo que cuando me jubile, me va a quedar 1 o 2 amigos. Uno eres tú, no quiero perderte, venía a decírtelo, ¿no? Bueno, eso es tener sentido común, porque a veces confundimos las relaciones mercantiles con las relaciones de afecto, quizá porque no hemos leído a Aristóteles, que lo explica con brillantez en el capítulo 8 de Entrevista a Aristóteles. Me gustaría, Javier, pasar a esa idea de que en management pontificio, ¿no? Utilizas la parte de la construcción de instituciones, ¿no? Como es la Iglesia, pero también en Los Libertadores, en el libro de la idea de libertador, la idea de Simón Bolívar, ¿no? De todo lo que la figura compleja de Bolívar. Me gustaría preguntarte qué aprender de la combinación de propósito y disciplina, ¿no? Que tienen la formación de instituciones, ¿no? O que tiene ese libertador, ¿no? Que fue Simón Bolívar, qué aprender para liderar con presión, ¿no? Que estamos en un momento de presión, de métricas, ¿no? En tiempo real y además con propósito. O sea, ¿qué aprendemos de la creación de instituciones que pueda servir hoy en la empresa? O sea, todo lo que hoy en día vivimos ha sido vivido. Pensamos a veces situaciones novedosas, ¿no? A mí me hace gracia cuando se habla de las nuevas generaciones, la generación Z, X. Les cuento que en el siglo XVI Santa Teresa de Jesús, una de las mayores emprendedoras que ha tenido este país, pues tuvo grandes problemas porque las monjas jóvenes que se incorporaban decían, estas monjas mayores no se enteran de nada porque ahora se ha descubierto América, ahora estamos en otras nuevas circunstancias, el erasmismo, y estas viven en la obsolescencia, ¿no? Santa Teresa de Jesús se partía de risa, ¿no? Siempre hemos vivido lo mismo. Yo a veces pongo el ejemplo, por ir un poco más atrás en el tiempo, en el siglo V, en la zona de Ática, al sur de Atenas, alguien escribió un graffiti que decía, esta generación que viene nos hunde el mundo. Esto se podría escribir hoy en cualquier sitio, ¿no? Tenemos siempre sensación de lo que yo considero, yendo a tu pregunta, Noemí, es que tenemos que tener claro el destino y tenemos que procurar ponerle riendas a las pasiones. En el caso de los 2 libros mencionados, en el caso de Simón Bolívar era español por padre, madre, abuelos, era una familia española y además los españoles que nacían allí, los criollos, procuraban no mezclarse con los indígenas, eran muy puristas en este sentido. Él se casa en Madrid, en una iglesia que está aquí al lado, en la iglesia de San José, al comienzo castellana, cuando uno empieza a subir por Gran Vía, a la derecha, la primera iglesia, y hay una placa, aquí se casó Simón Bolívar. Se casó con una española, con Teresa, y de repente se vuelve independentista, ¿no? Independentista visceral y antiespañol radical. ¿Por qué? La microhistoria explica muchas cosas. Él tenía la familia un título nobiliario caducado y entonces él pidió a Fernando VII, bueno, no él, su madre, el rehabilitar el título. Y Fernando VII, que era
como rey y como persona infinitamente mejorable, dijo que no. Simón Bolívar se agarró un rebote y dijo, pues ahora os vais a enterar. Y entonces pasa de ser oficial del ejército español a convertirse en adalid de la independencia y la crueldad de los españoles. Y cabría decirle, oye, pero chaval, si tú eres español ya hasta anteayer, sí, pero ahora odio a estos que... en Simón Bolívar se mezclan pasiones. Era afectivamente inquieto, o sea, no se sabe el número de parejas que tuvo, estables pues 5 o 6 e inestables cientos, ¿no? En esto los dictadores son todos muy parecidos. Entonces y ahora, Stalin, bueno, Hitler no daba ni para eso, pero Stalin, Lenin, eran todos una panda de golfos, ¿no? Simón Bolívar también, irrespetuosos absolutos. En el otro libro, en el de Management Pontificio, yo lo que he hecho ha sido tratar de los 266 CEOs que ha tenido la Iglesia Católica, tratar de extraer enseñanzas sobre cosas que no hay que hacer y sobre cosas que hay que hacer. Y menciono dos. Una, hay que procurar ser coherente. Y voy a poner el ejemplo de uno de los papas más dañinos de la historia de la humanidad, no muy conocido, que se llamó Urbano VI. Urbano VI es un personaje tremendo. Él era jefe de, digamos, el departamento administrativo, jefe de la curia, primero en Aviñón y luego en Roma. Y era una persona así humildica, que iba mirando para el suelo, siempre como muy... Y dicen, oye, pues vamos a nombrar a este, por circunstancias que ahora no me da tiempo a explicar, de nacimiento, de dónde era, etcétera. Dicen, vamos a nombrar a este, ¿no? Y entonces transita de ser una persona modesta, discreta, a una soberbia impresionante, ¿no? Hasta el punto que un cardenal le dice, pero oiga, usted antes iba así humildico mirando al suelo y ahora resulta que... Dice, bueno, es que yo antes estaba buscando las llaves de San Pedro, las ha encontrado y ya no te necesito seguir buscándolas, ¿no? Y se pone a insultar a sus colaboradores. En el texto Management Pontificio yo recojo textos de las barbaridades que dice a los que le han elegido, ¿no? Le faltaban habilidades comportamentales básicas y a un líder, cuando esto le sucede, Bartolomeo Priñano se llamaba en lo civil, de soberbia iba muy sobrado, de modestia no sabía ni lo que era, es el que crea el cisma de Occidente, el peor momento de la historia de la Iglesia Católica, lo crea un señor por no tener habilidades directivas. Frente a este caballero, pues hay personajes que son realmente admirabilísimos. Por mencionar uno, pues León I Magno, que cuando los romanos están diciendo ya llega Atila y nos va a arrasar Roma, el tipo sale con 5 personajes, se enfrenta a Atila y es capaz de evitar la destrucción de la ciudad de Roma. Eso es audacia, es valentía, se estaba jugando el cuello. Hay veces que hay que dar la cara y ahí se reconoce también la diferencia entre el líder y el administrativo, el administrador o el gerente. Hablando del líder, la investigación de Amy Edmondson muestra que la seguridad psicológica de la que tanto se habla, ¿no?, en temas de liderazgo y en organizaciones está muy asociada a más aprendizaje y a mejor ejecución en los equipos, que no es tanto buenismo, sino es performance, ¿no? Me gustaría preguntarte, Javier, ¿qué indicador sencillo y no cosmético podría haber para un CEO para ver si su organización está en esa seguridad psicológica o, a lo mejor dicho de otra manera, qué cualidades crees tú que reúne una organización con alma y que el CEO debe saber para... O sea, para conocer una organización, el comité de dirección es interesante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el siguiente nivel. Porque la verdad no es lo que decimos, la verdad es lo que hacemos. Yo recuerdo, he trabajado para varias de las Big Four, recuerdo una de ellas que llegó un nuevo presidente y nos encargó a José Aguilar y a mí formar a los socios, ¿no? Y entonces le dijimos, bien, de acuerdo, pero tenemos que hacer primero un chequeo con los socios y un chequeo con los que van a ser socios. La diferencia parecía que era pues, de dos organizaciones diferentes, ¿no? La verdad no es lo que te dice el comité, la verdad es la persona que tienes corriendo en pista. La verdad son los hechos. Lo que decimos tiene una relativa importancia, lo que tiene importancia es lo que hacemos.
por poner un ejemplo casi contemporáneo, moderno, de un personaje que era ferozmente incongruente, pero que en este tema lo tenía clarísimo, ¿no? Que fue Winston Churchill. Winston Churchill decía que había dos maneras de gobernar. Una manera de gobernar es pisar a los de abajo para estar un poquito más arriba. Otra manera de gobernar es tirar de los de abajo para subir todos hacia arriba. ¿Quién se atreve a hacer eso? El valioso, la valiosa. Porque lo fácil es machacar al de abajo para mantenerse en el pedestal. Esto lo bordaba Adolf Hitler. Los dos únicos personajes así profundamente valiosos que tuvo en su entorno, que fueron el ministro de la guerra, von Blumberg, y el jefe de Estado Mayor, von Fritz, cuando en el año 38 les reúne y les dice que va a declarar la guerra, le dicen, ellos eran nazis, pero eran técnicos, le dicen, ok, pero tienes que esperar 4 años más, o tiene que esperar 4 años más. Y el mediocre no admite que nadie le lleve la contraria, sobre todo si tiene la razón. Entonces lo que hizo fue echarles. ¿Y a quién contrata? Porque lo importante no es quién se va de la organización, lo importante es quién se queda en la organización. Contrata a un cantamañanas, o singer in the morning, que se llamó Wilhelm Keitel, que le llamaban el Jawohl General, el general sí señor. Le llamaban también el perrito de peluche, ¿se acuerdan los menos jóvenes de esos perritos que llevaban en el coche así? Pues ese era Wilhelm Keitel, que aparece en la película del hundimiento, es el tonto que está a su lado diciéndole a todo que sí, una cosa y su contraria, ¿no? Bueno, ¿por qué tenía que ganar la guerra Churchill y no? Pues es tan evidente, Churchill buscó gente valioso, aunque se llevase muy mal con ella, pero cuando él contrata a Elenbrook, tenían discusiones casi diarias, cada vez que se veían, pero eran productivas porque los dos eran valiosos en lo suyo. A Hitler nadie le levantaba la voz. Así acabó porque tenía que acabar así. Y esto en las organizaciones, solo el valioso busca gente valiosa. Has hecho referencia, Javier, a los a esos, no al comité, ¿no? Sino a los mandos managers y mandos intermedios. Gallup cuantifica desde hace años que los mandos explican hasta un 70% del engagement, ¿no? ¿Qué competencias crees para que no se conviertan los líderes en una patología organizativa con patas, ¿no? Es decir, esos cargos intermedios que están impidiendo que la organización llegue a tener éxito? Bueno, hay una virtud que es la más difícil para todos, la más difícil. Sea uno o no directivo, la virtud más difícil es la humildad. Esto es difícil. La soberbia morirá, dicen, 24 horas después de que lo hagamos cada uno de nosotros, ¿no? Salvo en el caso de los porteños, que tienen que pasar 72 horas, ¿no? Esto es así. Entonces, casi todo el mundo se cree de la pata del Cid. Y esto es muy dañino en el primer nivel y en el segundo nivel. Yo recuerdo aquel monaguillo que cuando muere Juan XXIII llega el monaguillo a su casa diciendo a gritos feliz, mamá, mamá, que ha muerto el Papa, ¿no? Y le dice la madre, pero hijo, ¿y cómo te alegras? Dice, mamá, el escalafón es el escalafón. Bueno, pues la soberbia, más que un pecado, es una estupidez. Creerse por encima de los demás es sencillamente estupidez, o sea, es ser una persona muy corta, o sea, somos muy poco importantes para muy poca gente y durante poco tiempo. Y esto nos hace muy realistas. Hay gente que piensa, recuerdo ahora un buen amigo que me decía, estaba a punto de jubilarse hace 4 o 5 meses, me decía, me van a tener que buscar 4 personas para que sustituyan todo lo que yo hago, ¿no? Al final ha entrado un becario y han resuelto, ¿no? Nos creemos mucho más importantes. Yo estoy harto, harto no, porque forma parte de mi trabajo, de escuchar a presidentes, a dueños de compañías, yo no puedo retirarme porque esto va a ser un desastre y tal. Digo, bueno, pues será mucho mejor el día en que te retires, ¿no? Yo cuando tengo confianza lo digo, porque somos muy poco importantes, ¿no? Entonces, esa poca importancia debe llevarnos a entender otra virtud que también vamos escasos todos,
que es la paciencia. El mando intermedio tiene que saber esperar. Yo parte de mi asesoramiento es para empresa familiar. Es que trabajo con todo tipo de empresa, pero empresa familiar se me acercan bastantes, ¿no? Hoy precisamente como con el presidente de una gran empresa familiar. Y a veces falta sentido común en los hijos, ¿no? Yo me acuerdo una empresa familiar que le recomendé al dueño, al padre, le dije, mira, esto solo tiene una solución, que es que despidas a tus hijos. Y me dijo, no, pero son mis hijos, yo no puedo despedirles, tal. Bueno, pues allá tú, yo te digo lo que deberías hacer, ¿no? Al cabo de 2 años me llamó, me dijo, estoy en tribunales con mis hijos y tal. Oye, pues enhorabuena. El hijo, o sea, una empresa tecnológica, funcionaba muy bien. ¿Cuál era el problema? Que el hijo era un impaciente. Y una de las bonitas cosas que me dijo en una sesión que tuve con él, estoy deseando que mi padre se muera. Dices, oye, qué cosa más bonita, más entrañable. Pues lo que tienes que hacer es, aléjalo lo antes posible, ¿no? Pero la impaciencia va unida a la soberbia, saber esperar. Y luego no pensar. Esto es muy propio de la juventud. En la vida hay 3 etapas. Cada uno tiene que pensar en cuál está. La primera etapa por la que todos pasamos en un momento es el yo. La segunda etapa es el yo ya. Y la tercera etapa es el ya. Bueno, pues tenemos que procurar ir teniendo esa madurez, ese sentido común de pisar tierra, de no pensar que sabemos más que los demás, de que tenemos más capacidades, de que el día en que nosotros tomemos el poder, no, sentido común, o sea, formación, cimientos y sentido común. Antes has hablado de la diferencia entre manipulador y líder en un momento de la entrevista. Con el tema de la inteligencia artificial entrando ya en la selección de personas, en la evaluación, en la toma de decisiones, me gustaría preguntarte si existe alguna línea roja ética, tú que eres un gran sabio de la ética, que deberíamos fijar o se deberían fijar en los consejos para no cruzar ese umbral, ¿no? de no estar cerca del liderazgo humanista, ¿no? Que da título a nuestra entrevista. O sea, la inteligencia artificial es una caja de Pandora en la que nadie sabe lo que hay. Sobre el futuro todos sabemos lo mismo, nada. Y a mí me hace gracia, y tengo amigos futurólogos que te explican cómo va a ser el mundo. Yo recuerdo algunas sesiones con ellos de hace 5 años, no se ha cumplido nada, pero da igual porque tenemos mala memoria y entonces ahora pues sirve a hacer futurología. No sabemos nada, hay que gestionar el presente con la información que tenemos. La inteligencia artificial va a ser útil, utilísima. Yo soy un gran partidario, vamos, de hecho el libro que te he regalado es el primer libro, el de entrevista a Simón Bolívar, en el que me ofrecieron crear un avatar con el que se puede hablar ya y se le puede preguntar sobre el libro. Salvo mi hija Sofía, que es muy sensible, la gente dice, si este eres tú, ¿no? Y además da mejores respuestas y yo dentro de poco estarán toda mi obra y estará en 60 idiomas. Un chino podrá preguntar si le interesa algo sobre Bolívar, ¿no? Si es que el chino le interesa algo. A mí me parece extraordinario, o sea, la inteligencia artificial me parece algo sublime, pero no nos engañemos, hay gente que piensa que la inteligencia artificial va a poder sustituirnos. Es un grave error. La inteligencia artificial hay algo que no va a poder tener nunca, que es corazón. La inteligencia artificial no va a poder ser como una persona porque nosotros somos alma y cuerpo. Y Descartes, personaje interesantísimo sobre el que hice mi primera tesis doctoral y conozco en profundidad, dijo solemnes tonterías antropológicas. Una de ellas, el cogito ergo sum, pienso luego existo, porque si eso fuera verdad no habría problemas demográficos, ¿no? No se puede escindir el alma del cuerpo, no se puede escindir el corazón, somos cuerpo y alma. Por tanto, ¿podemos tener una conversación con la inteligencia artificial? Sí, brillante, además será complaciente, la iremos picando para que... Pero lo que nunca tendrá es afecto, lo que nunca tendrá
es corazón. Y lo más importante en las personas, más que la cabeza, es el corazón. Y esto los egipcios, donde no había inteligencia artificial, lo tenían clarísimo. Saben ustedes, y me interrumpo a mí mismo para dar este dato en 3 minutos, que cuando alguien moría, en los vasos cánopes se incorporaban las entrañas, menos una, el corazón permanecía. Maat, la diosa de la justicia, reconocible por la pluma, llegaba ante Isis y Osiris, y allí estaba Amerit, el diablo, estaba Anubis, y el corazón se ponía en la balanza, y la pluma en la otra balanza, sí. El corazón pesaba más que la pluma, Amerit, te vas para el infierno, ¿no? Si el corazón era puro, entonces ya podían pasar el río de la salvación. Lo que más vale de las personas es el corazón. Una persona, un crack en lo suyo, esto pasa mucho en ingenierías, ¿no? Tienes un ingeniero fantástico, pero lo tienes que sacar del bote de formol que resuelve y volver a meterlo, ¿no? Porque si no monta un pollo, ¿no? Yo tengo grandísima admiración por los ingenieros, empezando por mi hermano, una persona extraordinaria, segundo mejor expediente de Teleco de la historia de la facultad, de la escuela. Fenomenal, pero a la mayor parte de los ingenieros no les han enseñado a tratar el alma, a tratar el corazón. Y nosotros no somos ordenadores, nosotros no somos máquinas, nosotros somos personas, y vale mucho más un abrazo que una explicación lógica cuando se te ha muerto tu madre, ¿no? Y eso va a seguir siendo igual con la IA y sin la IA. Me gusta que hables de corazón, ahora que estamos llegando al término de la entrevista, que en tu modelo de feeling, que es corazón al final, ¿no? En el feeling Will Management, tú hablas de que la voluntad colectiva decide si una empresa se hunde o si una empresa rema, ¿no? Juntos. Entonces, ¿cómo crees que se logra, o cuál es la clave en ese modelo feeling Will Management para que consigamos que siempre se reme, ¿no? Incluso en los momentos más difíciles? Como saben, Nonnaka fue el que habló del knowledge management. Hace 35 años no se hacía más que hablar de la gestión del conocimiento. Yo hace 25 propuse que había 2 nuevas ciencias que había que trabajar, que es el will management, o gestión de la voluntad organizativa, y el feeling management, o gestión de los sentimientos organizativos. Y voy a poner un ejemplo entre muchos, ¿no? Este lo conocí cuando escribí Camaradas de Lenin a hoy. El cuarto ejército de von Paulus en el 42, finales del 42, llega a Stalingrado, una ciudad de 1 millón de habitantes, orillas del Volga. Todo el mundo ha visto películas sobre Stalingrado. Los alemanes toman 2/3 de la ciudad. Zhukov, mano derecha militar, jefe del Estado Mayor de Stalin, le manda un telegrama y le dice: yo creo que lo mejor es retirarnos. Stalin dice: no, usted va a hacer 3 cosas. La primera que va a hacer es volver a hacer que suene el himno ruso. Segundo, que ondee la bandera rusa, no la de la Unión Soviética, la rusa. Y tercero, va a abrir los centros de culto que queden, de iglesia ortodoxa, sinagogas, lo que quede de culto, que se abra. Cuando uno lee ese telegrama, dice: este está pasado de vodka bastante, ¿no? O sea, estamos hablando de una ciudad que está a punto de, y te está hablando de bandera, te está hablando de patria, te está hablando de Dios, de religión. Es un gran acierto, porque nos movilizan los sentimientos, los personales y los colectivos. Y de hecho, como todos sabemos por la historia, se dio la vuelta a la operación y los que acabaron perdiendo fueron los alemanes en febrero del 43, ¿no? El sentimiento tiene una potencialidad tremenda en nosotros, porque, y retomo una expresión que antes decía, somos lo que no somos, somos lo que queremos llegar a ser. El joven vive de ilusiones, vive de proyectos, el anciano vive de recuerdos. Tenemos que ser colectivamente ilusionados con un proyecto. Por eso la lógica pura en una organización no funciona. Yo
cuando me invitan a dar conferencias en esto de presentación de resultados y habla el director general. Yo hay empresas que me dan miedo porque es un Excel y dices, a mí el Excel no me pone, ¿no? A mí el saber que vamos a crecer en un 10% de resultados, ¿qué es lo que nos anima? Oye, saber que parte de esos resultados pues, están ayudando a gente desfavorecida, que hay un proyecto social, que mi trabajo tiene un sentido más allá del estrictamente retributivo. Voy a hacer un anuncio ya ya que nos acercamos al fin. Ahora saldrá en diciembre mi próximo libro, lo he escrito con Josep Capell, el mayor experto que hay en España en políticas retributivas. He hecho un estudio del qué y por qué se ha retribuido en España no, desde Mesopotamia hasta ahora, 5.000 años de historia. ¿Qué y por qué cobraba un legionario? ¿Qué y por qué cobraba un centurión? ¿Qué y por qué cobramos hoy lo que cobramos? ¿No? Esa es la última parte a la que va a ir la gente. Pero todo ha sido siempre bastante parecido, ¿no? ¿El dinero moviliza? Indudablemente. El dinero tiene algo que a todos nos gusta, pero el dinero no lo explica todo. Y es más, cuando menos jóvenes somos, nos empezamos a dar con más claridad de que el dinero no te da la felicidad. El dinero puede contribuir a que no la pierdas, pero hay otros elementos, el abrazo de un hijo, una conversación grata con tu esposa, es decir, hay cosas que se valoran muchísimo más que no tienen precio. Quien todo lo valora se ha olvidado de que es persona. Que me alegra mucho eso que nos has contado de Josep Capell con la política retributiva, porque le conozco y porque además hemos colaborado con él en Canal CEO. Bueno, nos has dado algunos epitafios interesantes hoy que nos han hecho incluso sonreír. Entonces ahora esto no está en el guión, pero espero que Javier me perdone. Me gustaría saber dos cosas. ¿Con qué epitafio? Dos epitafios. ¿Con qué epitafio te gustaría ser recordado a ti? Y también me gustaría qué epitafio de alguna manera de management podríamos, o te gustaría a ti que los hoy asistentes a esta entrevista pudieran recordar como recomendación, ¿no? Para empezar mañana a merecer ese epitafio o no sé, uno para ellos y el que te gustaría para ti. Hay uno que es extraordinario, que lo dijo una mujer en el siglo XX, que todos conocerán, lo habrán leído. Dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegría. El liderazgo de servicio es el único, lo llamaremos humanista, es el único que funciona. El líder lo que tiene que hacer es ayudar a otros a desarrollarse. Goethe lo explicó maravillosamente bien cuando afirmaba, si quieres a alguien, si aprecias a alguien, no le exijas como quien es, exígele como quien puede llegar a ser. No hay nada más feliz que ofrecer pistas a otras personas. Ninguno somos juez en causa propia, necesitamos a alguien que desde fuera nos diga, nos sirva de sherpa, nos diga, oye tú, ¿por qué no piensas en esta dirección? ¿No? Yo creo que eso es lo más bonito que puede vivir un líder en la categoría en la que esté. A mí no hay cosa que más me emocione, además de un abrazo de mis hijos, que mails que recibo de vez en cuando de alumnos o gente que ha estado en conferencias que dice, me he planteado mejorar algo en mi vida. Ayer me pasó, ayer eran todos ingenieros, súper serios, casi todo vascos, gente maravillosa profesionalmente, y me emocionó que el presidente de una gran compañía tecnológica, cuando estaba yo esperando infinitamente en el aeropuerto, me escribiera diciendo lo que usted ha dicho me ha servido para proponerme mejorar. No hay mejor pago que ese, ¿no? El poder ofrecer a otros pistas de por dónde ir. Y mi epitafio lo tengo clarísimo, antes lo he dicho, pero lo repito con gusto, a pesar del autor. Mi epitafio es: confieso que he vivido. Yo he vivido momentos estupendos, he vivido momentos de enfermedad grave, he vivido momentos profesionales maravillosos, he vivido momentos profesionales
menos maravillosos, me han robado en la empresa y me han robado a mano armada. En Guatemala, una pistola, te apuntan. Son momentos de gran interés vital que te hacen considerar que el acumular, que el prestigio, son cosas absolutamente desleíbles y que hay cosas mucho más importantes en la vida. Y desde luego el prestigio no es una de ellas. Lo único que no me gusta es que es el mismo epitafio que un chileno canta mañanas. Bueno, él lo utilizó en su libro, Ah, vale. libro Pensé que era póstumo, vale, pensé que era libro el de que cuenta, entre otras cosas, que tuvo un hijo, bueno, tuvo unos cuantos, pero uno de ellos con una enfermedad grave y abandonó al hijo y lo cuenta con toda paz, ¿no? Yo no iba a perder el tiempo con mi hijo enfermo, ¿no? Y dices, bueno, si ya tienes ese punto de partida, no me cuentes más. A mí me emociona, amigos míos que tengo con hijos enfermos, cómo cuidan a su hijo. Eso es liderazgo humanista, aunque la mujer tenga que dejar el trabajo o el marido para dedicarse a ellos.